Buenas tardes. Hoy es verbena de San Juan, el 23 de junio, y es un buen día para hacer una buena hoguera. Ahora os explico. Como bien sabéis, estoy pasando por un montón de vicisitudes y problemas debido a mi oposición a llevar la mascarilla obligatoria y a las represalias derivadas de todo ello y de otro tema que os he explicado bien. A los nuevos deciros que tenéis que revisar vídeos anteriores, pero que básicamente esto empieza el día de la declaración de pandemia y todavía no ha acabado. Todavía estoy recibiendo las consecuencias. Deciros que voy a hacer varios vídeos. En el primero, que es el que os paso hoy, os estáis viendo, os voy a leer la denuncia que presenté ante la Fiscalía Europea Anticorrupción de la Unión Europea hace ya casi 9 meses. Esto es como un parto, ¿eh? Y entenderéis por qué están tan preocupados. Aquí la corrupción del sistema español, ¿no? En cuanto a la Unión Europea, hay buenas noticias. Se ha aceptado por parte del Parlamento Europeo la tramitación de mi petición al respecto de qué está pasando, que no se está aplicando la Directiva Europea en defensa de los denunciantes de corrupción. En mi caso, básicamente es que suspendan todo procedimiento y actuaciones derivadas de las represalias recibidas a lo largo de estos 2 últimos años. Y eso os lo leo en el próximo vídeo. También os leeré el texto de la petición a la que os podéis añadir en cuanto la Comisión, bueno, el Parlamento Europeo, digamos, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo acepte como tal la petición, porque hay una lista de espera impresionante, ¿no? Pero ya está en marcha, lo he recibido hoy mismo. Y ya me pongo con el texto de la denuncia. Disculparme los medios, pero bueno, la mejor manera que tengo de hacerlo aquí, en el sofá y con el ordenador delante. Os paso a leer la denuncia, presentada el 29 de septiembre del año pasado y aceptada por la Unión Europea. Dieron acuse de recibo, de que lo habían recibido, el 30 de septiembre, un día después. Son rápidos la Unión Europea, no son como los de aquí. Y también deciros que esto fue aceptado el 6 de abril, fue aceptada la denuncia por la Fiscalía Europea Anticorrupción delegada en España. Es un lío, ya lo sé, pero es que esto va así. No hay que perderse en el bosque. Leo. Por la presente solicito a la Fiscalía Europea contra la Corrupción la admisión a trámite de la presente denuncia por supuesta corrupción de diversas instancias de la Administración del Estado español, por los motivos que a continuación les argumento y que me afectan gravemente, como también les expongo. De ese traslado de la denuncia presentada a la fiscal designada para España de la Fiscalía Anticorrupción Europea, doña María Concepción Sabaté Carnicero, para que tome cartas en el asunto y defienda a mi persona como denunciante contra la corrupción en base a la Directiva Comunitaria Europea 2019/1937, que es la Directiva en defensa de los denunciantes de corrupción. Que, como bien sabréis, y si no lo sabéis pues os lo digo, desde junio, creo que fue junio del año pasado, está en marcha y ya tiene fiscalía delegada en diversos países de la Unión Europea, no en todos, en los que lo han aceptado. Uno de ellos es España. Póngase en conocimiento al presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Seguro que son algunos de estos nombres. Antecedentes. El pasado 14 de marzo de 2020 solicitó por email a un superior de correos y telégrafos los EPIs necesarios. EPIs son equipos de protección individual, es decir, mascarillas, geles hidroalcohólicos, guantes de plástico, etc. Necesarios para protegernos del supuesto COVID-19 en entorno laboral, ya que no fueron facilitados y se tuvo que trabajar sin los medios necesarios que los mismos protocolos del COVID-19 indicaban. A partir de ahí recibo acoso laboral premeditado. Se me abren 2 expedientes disciplinarios y se me suspende la baja médica de forma irregular. Nómina y finalmente empleo y sueldo por 9 meses, derivado de la sentencia del expediente disciplinario, que como veis es no solo injusto sino desorbitado. En cuanto a los 2 expedientes disciplinarios, deciros que me aplicaron uno, pero el otro lo pararon, lo paralizaron porque no, se ve que en uno ya tenían suficiente para joderme. Sigo. Asimismo, meses después presento patología médica que me impide ejercer mis funciones por uso obligatorio de mascarilla durante horas y se me obliga a retornar a mi puesto de trabajo y a llevarla puesta a pesar de que solicito alternativa viable de adaptación del puesto de trabajo una vez se hace obligatorio su uso a causa de la imposición de la misma por decreto ilegal del Gobierno Autonómico Catalán en septiembre de 2020
que no posee las competencias necesarias para hacerlo y aún así lo hace sin que el gobierno central lo impida. Esto fue cuando el Torra decidió aplicar el uso obligatorio de mascarilla y, por cierto, fue la primera comunidad autónoma que lo decidió cuando no tenía competencias y bueno, aquí no pasó nada. Si os acordáis, aquí el gobierno central decidía cosas, otras se las pasaba a las autonomías cuando no tenían competencias y se ponían a silbar, a mirar para otro lado. Pero bien que estaban de acuerdo, ¿eh? Luego se hacen que se pelean, pero bien que estaban de acuerdo en todo lo que han perpetrado. Sigo. Se malversan fondos públicos para la cacería indicada contra mi persona, continuada en el tiempo, a la que se dedican diversos burofaxes, certificados y notificaciones que malgastan recursos innecesariamente. Se habrán gastado unos cuantos cientos de euros atacándome. Cientos de euros que son vuestro dinero, lo que pagáis con vuestros impuestos. Semejante acoso laboral llega a su paroxismo cuando se me suprime la baja médica por Servicios Médicos de Barcelona y se me comunica que no puedo pedir una nueva baja por el mismo motivo en enero de 2021, lo cual afecta muy gravemente a mi salud, mi buen nombre, mi carrera profesional inmaculada hasta el 11 de marzo de 2020, mi economía y mi vida privada. Esto ya lo he explicado en otras ocasiones, sigo. Se ha denunciado tanto las represalias contra mi persona como el acoso laboral en medio interno de la empresa y jurisdicción judicial nacional respectivamente, concretamente la OLAF, que era la oficina anterior a anticorrupción, a la Fiscalía Europea, pero que no tenía competencias, ahora sí las tiene. Y la Fiscalía Europea Anticorrupción. Y el Juzgado de Guardia y Destrucción número 3 de Granollers en día 9 de febrero de 2021, con la consecuencia de una investigación por parte de la OLAF por indicar que no entra dentro de sus competencias y freno judicial en el caso de jurisdicción judicial nacional, además de las represalias profesionales y políticas ya indicadas por parte de mi empresa. Vamos al contexto. Todas estas desagradables situaciones contra mi persona se desarrollan a lo largo del intervalo comprendido entre marzo de 2020 y febrero de 2021, por lo que se circunscriben a los protocolos médicos y decisiones políticas derivadas de la aplicación del primer estado de alarma decretado por el gobierno actual de España, formado por una coalición entre PSOE y Podemos reforzada externamente por diversos partidos políticos minoritarios. Semejante anómala situación política derivada de la ilegal aplicación de un estado de alarma considerado ilegal por el propio Tribunal Constitucional Español el pasado 14 de julio de 2021 perjudica muy seriamente mi derecho a la defensa en el caso concreto del expediente incoado contra mi persona, que debió ser considerado nulo de pleno derecho por tramitarse dentro del periodo de estado de alarma, donde el propio sistema judicial español indica que se interrumpen los plazos de procedimientos. Interrumpieron los plazos de procedimiento, pero no interrumpieron el procedimiento y me lo aplicaron en medio del estado de alarma. O sea que tenían que haber interrumpido hasta la propia incoación del procedimiento, me explico, ¿no? Se saltan sus propias leyes, como hacen siempre, y que desde luego debe ser doblemente nulo de pleno derecho, si se basa en las decisiones políticas y los protocolos derivadas de un estado de alarma ilegal. Todo debería ser nulo de pleno derecho, cuando una vez el Tribunal Constitucional, hasta en 2 ocasiones, ha indicado que los 2 estados de alarma son ilegales. Pero bueno, aquí no pasa nada, ¿no? Seguimos. Competencia de la UE. Solicito la intervención inmediata a todos los efectos para la Fiscalía Anticorrupción Europea, tanto a nivel de personarse judicialmente las acciones judiciales que estoy llevando a cabo, a nivel de jurisdicción nacional, como a efectos de solicitar la interrupción de todos los procedimientos iniciados contra mi persona, como lo es el expediente administrativo indicado, la interrupción ilegal de una baja médica corroborada por sendos informes médicos como por la legalidad y la legalidad manifiesta de estado de alarma aplicado por el Gobierno de España. A día de hoy me han suspendido la baja médica en 3 ocasiones. Ya os he explicado las aventuras, la gran odisea o el gran suplicio, y me la han devuelto hace poco porque tuve otra recaída. Como ves, estoy un poco mejor, pero no quiere decir eso que esté bien, ¿eh? Hago los vídeos cuando me encuentro medio en condiciones. Y lo hago temprano porque luego me viene la ansiedad por la tarde, ¿sabéis? Este lo estoy haciendo a las 4 de la tarde. Es mi manera particular de celebrar la verbena de San Juan, ¿sabéis? Es un San Juan diferente. La Fiscalía Europea contra la Corrupción es competente en este caso por tratarse de presunto caso de corrupción definido como delitos PIF, donde existe fraude en el gasto público. Mirad lo que es delito PIF y veréis que es lo mismo. Donde existe fraude en el gasto público, blanqueo de capitales, malversación de fondos públicos y corrupción política y administrativa, cuanto menos, ya que no se dan los criterios de control necesarios antes de realizar cualquier compra de material EPI. Se adjudica a dedo mediante la excusa de que es una emergencia, asunto en el que no voy a entrar aquí, evidentemente, y en el caso que nos ocupa se compra material EPI, equipos de protección individual, que es lo que estaba diciendo,
dentro del cual se encuentra el encargo de mascarillas indicado a una empresa que no presenta balance real el año anterior y solo tiene 2 empleados. Esto es en el caso concreto de Correos, pero luego hay muchos casos también, como lo que pasó con el señor Marlaska, que también hicieron sus encarguitos al Ministerio de Interior, como lo que pasó con el Ministerio de Defensa, como lo que pasó con el señor Illa, que por aquel entonces era ministro de Sanidad y que contrató a empresas pantalla que precisamente al final se descubrió que estaban radicadas en la Roca del Vallés, su ciudad de nacimiento y de la que fue alcalde. Yo es que a este pájaro lo conozco personalmente, porque hace como 20 años estaba en el Partido Socialista yo. Me largué cuando vi tanta corrupción. Y ya habéis visto las represalias, ¿no? ¿Vais atando cabos? Pues venga, seguimos. Específicamente me acojo a la Directiva Comunitaria Europea del 17 de diciembre de 2019. Directiva UE 2019/1937. Me he equivocado. He puesto 1957. En defensa de los denunciantes de corrupción, en este caso en defensa contra el acoso institucional del Estado español contra mi persona de muy diversas formas ya indicadas, donde se indica claramente que ante represalias contra un denunciante de corrupción es posible y necesario solicitar investigación internacional urgente, requerimiento a las autoridades españolas competentes para suspender toda actuación administrativa contra mi persona, restablecimiento de mi baja médica, esto es lo único que han hecho, las nóminas de incapacidad temporal correspondientes y, en su caso, daños y perjuicios en el proceso judicial penal que debe iniciarse. Este proceso judicial penal que indico se debería iniciar de oficio por parte de la Unión Europea, porque desde luego el Estado español no veo que lo vaya a iniciar. Pero en todo caso, si se acepta mi denuncia, como así fue el pasado 6 de abril, tenían que haber suspendido todo procedimiento, haberme devuelto las 9 nóminas que me robaron esta gente y haberme rehabilitado en mi puesto de trabajo, aunque independientemente de que esté de baja o de alta, me tenían que haber rehabilitado como jefe de equipo en la oficina técnica de Granollers, que es lo que soy, por cierto, todavía, a pesar de toda esta patraña. La Fiscalía Europea contra la Corrupción es competente en lo relativo a intervenir en mi defensa porque el origen de las represalias de todo tipo indicadas reside en mi reclamación de los EPIs para proteger a clientes y compañeros de trabajo en los primeros días de la declaración de la pandemia COVID-19, que ha provocado estas situaciones tan traumáticas y complejas a todos los niveles, y en este caso a nivel laboral. Esto es muy grave porque en el propio expediente administrativo se me acusó de poner en peligro la vida de mis compañeros. O sea, que aquí los delincuentes acusan de delincuencia a los demás o de crímenes a los demás, pero ellos no responden ante nada ni nadie. Y desde luego, en los primeros días de la pandemia no había EPIs por ninguna parte, como bien sabéis. Si tan grave era la epidemia, ¿cómo es que permitieron que millones de personas trabajaran sin mascarilla en los primeros días? ¿No os habéis hecho esa pregunta? Porque yo me la he hecho montones de veces, ¿eh? Y es una pregunta que se responde sola. ¿Sabéis? Bueno, sigo. Independientemente de que se produce incumplimiento de la normativa de la UE en lo referente a salud laboral, protocolos COVID-19, injurias y calumnias, acoso laboral continuado, falsedad documental en diversas fases del expediente incoado contra mi persona que demostrará en su caso. La UE es competente, la Unión Europea, quiero decir, es competente porque toda la gestión económica del gobierno español es monitorizada por la Unión Europea para el cumplimiento de los criterios de control del gasto público derivados del Pacto de Estabilidad y Recuperación de la Economía Española, acordados y firmados a nivel de la UE. Esto quiere decir que España está intervenida. Ahora pronto será rescatada, pero es que por aquellas fechas ya estaba intervenida. Es decir, que cada céntimo de euro que se gasta en España teóricamente lo controla la Unión Europea. Luego, por lo que se ve, no es así exactamente, pero debería de ser así. Y como somos de la Unión Europea, pues tenemos que cumplir y hacer cumplir el derecho comunitario europeo, ¿no? El derecho de la Unión, como indican otros que saben más de leyes que yo. Esto implica que una más que probable malversación de fondos públicos por parte del Estado español en lo referente al gasto sobrevenido en adquirir EPIs en mercados externos a la Unión Europea y más concretamente en el gasto realizado por el Ministerio de Transportes en adquirir irregularmente mascarillas en 2 fases y por un importe total de 36,7 millones de euros a través del organismo ADIF dependiente de este mismo ministerio y donde a su vez engloba correos y telégrafos, por lo que el destino de tales mascarillas era mi empresa entre otros departamentos administrativos del ministerio indicado. Este procedimiento se utilizó algo parecido también con el tema de Plus Ultra, de los avioncitos, que el gobierno destinó dinero para salvar una empresa que no tenía aviones o que los tenía, que hacían un viaje al mes, ¿no? A Venezuela, por cierto.
Y también os tengo que decir que los 36,7 millones solo se refieren al Ministerio de Transportes, porque si nos fijáramos en el Ministerio de Sanidad, no serían 36, serían unos 500 millones de euros, lo que se hicieron por procedimientos parecidos. Y siempre con criterios de urgencia. ¿Por qué? Porque con un criterio de urgencia y de extrema necesidad, o en este caso de pandemia, pues no había los controles habituales que hay en estos casos. Perfecto, ¿no? Para practicar la corrupción generalizada, ¿no? Ningún tipo de control. Les ha venido de narices toda esta catástrofe de estos 2 últimos años a todos estos corruptos. Sigo. Como más que probable delito PIF en toda su extensión. Hostia, llevo 15 minutos, perdonadme. Le doy caña, que si no va a durar esto mucho. Seguir escuchando, que es importante. Como más que probable delito PIF en toda su extensión, está relacionado a la Directiva UE 2017-1371, por lo que ya son 2 directivas de obligado cumplimiento las que se incumplen por parte del Estado español y que la Unión Europea debe hacer cumplir, dado que se produce un menoscabo grave contra mi persona por represalias y puede tener un impacto negativo en la gestión de dinero de los contribuyentes europeos y españoles. Sigo. Este es importante, está subrayado. Dado que tanto la Directiva de la Unión Europea 2017-1371 como la Directiva Unión Europea 2019-1937, que es la primera es la económica y la segunda es la de defensa de los denunciantes de corrupción, deben tener transposición en la legislación nacional española, y el hecho de la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción a la que me dirijo en mi denuncia, afortunadamente, ya lo permite. El hecho de... No, perdonar, sí, repito, es que no. Y el hecho de que la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción a la que me dirijo en mi denuncia, afortunadamente, ya lo permite, me refiero a la Fiscalía Anticorrupción Europea. ¿No? Esperar. Sí, deben actuar de inmediato en mi defensa e investigar lo denunciado, así como exigir la interrupción inmediata de los procedimientos iniciados contra mi persona de forma ilegal a todos los niveles jurisdiccionales y legales. Creo que me explico bien, ¿no? Para no ser abogado me explico bien, ¿verdad? No tengo más remedio. Sigo. Y de paso me ahorro una pasta que tampoco tengo, porque evidentemente toda esta gente lo que ha querido es asfixiarme, no solo con la mascarilla, sino económicamente, que es la mejor manera de cerrar la boca a un denunciante contra la corrupción. Y más si depende de la nómina del Estado, porque yo soy funcionario y lógicamente me paga el Estado. Debe ser una de las pocas nóminas que vosotros, quienes me estáis viendo, están bien pagadas. Porque, como veis, yo defiendo la ley y defiendo los derechos de los ciudadanos. Hay otros que cobran unas nóminas y, aparte de que no ponen ni el huevo, ni siquiera defienden la ley. Y un funcionario está obligado a cumplir y hacer cumplir la ley. Sigo. Las sospechas de corrupción con respecto al uso cuanto menos irregular de fondos públicos monitorizados por la UE y posiblemente incluso derivados de las ayudas europeas al Estado español en curso en aquellos días se extienden al Ministerio de Sanidad, ministro Salvador Illa, y de Interior, ministro Carlos Marlaska, como bien se deduce de 2 noticias aparecidas en medios de comunicación españoles, Vox Populi, El País, etc. Aquí pongo en diversos medios, sí, vale. Que en pleno estado de alarma conformaban junto al Ministerio de Transportes dirigido por el ministro José Luis Ábalos, otro que tal, y la ministra de Defensa Margarita Robles, esta la conocéis también, ¿no? ¿Os suena, no? De algo. Una especie de superministerio de emergencia y actuación ante la crisis del COVID-19 y la ya demostrada y probada ilegal, incorrecta, desproporcionada y contraproducente gestión del estado de alarma declarado, sin entrar en si era necesario declararlo o no. Simplemente que eso sería otro debate, pero simplemente de la manera que se perpetró o que se realizó ya era ilegal, aun suponiendo que fuera necesario aplicarlo. Es gordo esto, Es su función investigar todas estas sospechas fundamentadas que repercuten directamente en la situación que provocó la persecución, perdonadme, es que la persecución política dirigida y premeditada contra mi persona. A ver, que se me ha ido la página. Que derivó en acoso laboral, represalias profesionales e ilegalidad manifiesta en el cumplimiento de mis derechos laborales, de salud y humanos, que es lo que he estado explicando en mis últimos vídeos. Echarles un vistazo. Especialmente los últimos 3 que he titulado como serie Memento. Aportaré esta serie le voy a llamar La Verdad. Este es el primer vídeo, voy a hacer unos pocos más. Aportaré todas las pruebas necesarias en cuanto ustedes me lo pidan. Lógicamente,
Pero ya les adelanto, es que he puesto peor en lugar de pero. Perdonadme. Lógicamente, pero ya les adelanto dos noticias de las que tras una lectura atenta podrán deducir graves indicios de corrupción política, irresponsabilidad sanitaria, malversación de fondos públicos, prevaricación y posiblemente unos cuantos delitos graves más. Esto en lo que se refiere a estos ministerios de gran emergencia, los superministerios del estado de alarma, aquellos que salían casi cada día en la tele y cada vez hablaba un ministrillo, un ministro de estos, pues estos. A estos me refiero. Los 4 jinetes del apocalipsis, les llamo yo a estos. Ya podéis imaginar quién es guerra, quién es hambre, quién es peste y quién es muerte. Os lo dejo a vuestra elección, pero bueno. Enlaces a las noticias. Pueden encontrar más... Bueno, estos son los enlaces de las noticias. Luego encontré alguna más, como lo de Lee y alguna cosa, pero aquí les mandé 2 enlaces. Y con esto ya han visto la Unión Europea que aquí había madera, que no me estaba inventando nada. Como bien indica la propia web de la Fiscalía Europea contra la Corrupción de reciente creación, esto lo he extraído a la web de la Fiscalía Europea, directamente de la Unión Europea. La Fiscalía Europea será un órgano independiente de la Unión Europea que se encargará de investigar, imputar y llevar a juicio a los autores de delitos que atenten contra los intereses financieros de la Unión, tales como el fraude, la corrupción o el fraude transfronterizo del IVA por encima de 10 millones de euros. Lógicamente escribo: les tomo la palabra, cumplan con sus funciones y defiendan al denunciante de corrupción, porque los corruptos roban a la ciudadanía europea del orden del 5% del presupuesto total comunitario y en mi país España hasta el 8%, puede que más. Es de los países más corruptos de Europa, España, por cierto. Está en el ranking, yo creo que está en el podio, pero no sé deciros si tiene la medalla de oro, la de plata o la de bronce, pero ahí está, en el podio seguro. Sigo, ya estoy acabando, Voy a toda velocidad, pero es que os lo tengo que leer todo para que veáis la gravedad de mi denuncia y por qué ha sido aceptada tanto en la Unión Europea como en la Comisión de Peticiones. Mi solicitud de a ver qué ha pasado porque lo están parando aquí en España, ¿sabes? Porque como veis en Europa no lo están parando, lo están parando en España. Finalmente, y dada la delicada situación personal, económica y de salud en la que me encuentro debido al denunciado y a la actuación delictiva de estos gestores públicos, bueno, si queréis ponemos aquí presuntamente delictiva, venga, que no digan luego que... Porque luego son capaces de denunciarme a mí por injurias y calumnias. ¿Por qué leo esto con tanta tranquilidad? Porque gracias a la aplicación de la Directiva Comunitaria Europea en defensa de los denunciantes de corrupción, si la denuncia es verdadera, y en mi caso lo es, tanto por los motivos económicos que explico como por los motivos personales y de estas represalias que he recibido, no me pueden denunciar. Y además están obligados a investigar a los sospechosos habituales, por cierto, sospechosos habituales. Bueno, vuelvo a leer. Finalmente, y dado a la delicada situación personal, económica y de salud en la que me encuentro debido a lo denunciado y a la actuación presuntamente delictiva de estos gestores públicos, les solicito ejecución de medidas cautelares urgentes para la suspensión del cumplimiento del expediente administrativo en curso, la recuperación de todas mis nóminas suspendidas irregularmente, la recuperación de mi baja médica y la investigación interna correspondiente en todos los organismos públicos indicados que competen directamente a mi puesto de trabajo. Servicios médicos, recursos humanos, jefe de sector, presidente de correos, ministro de transporte en aquellos días y en su caso presidente del gobierno español, don Pedro Sánchez Castejón, y la vicepresidenta doña Carmen Calvo como firmante del decreto de estado de alarma, hecho por cierto ilegal constitucionalmente porque la misma Constitución española indica que debió ser firmado por el presidente del gobierno como competencia y responsabilidad exclusiva, con el consentimiento del jefe de Estado. Es decir, que aparte de que los estados de alarma eran ilegales, la que lo firmó no tenía que firmarlo, no tenía competencias. Y la Carmen Calvo. Y era el Sánchez el que tenía que haberlo firmado, que por lo visto es muy listillo, no quiso firmar él. Pero no está en ninguna parte de la Constitución que pudiera firmar la vicepresidenta, que lo sepáis. Y luego además tenemos la ilegalidad del señor Torra, que por aquel entonces era el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que por ahora no es nada más que comunidad autónoma, por cierto, solo es eso, que obligó a llevar el uso de mascarilla obligatorio en todas partes, y fue por lo que a mí no me pudieron adaptar al puesto de trabajo, y ahí empezó ya la parte final de mi pesadilla, por lo que tuve que volver a pillar la baja, las represalias y todo lo demás, ¿no? Hasta que hemos llegado hasta el día de hoy. Luego ya firmo como denunciante José Miguel Acedo Labat, jefe de equipo de la Oficina Técnica de Granollers, Correos y Telégrafos en Barcelona, España, mi DNI, mi número de identificación personal, que este es un número que tienen los funcionarios,
y mi número de A13TC, que es el número que tengo desde que era auxiliar de clasificación y reparto, porque claro, empecé de monaguillo y he llegado a fraile, es decir, empecé de cartero y llegué a jefe de equipo. Y seguramente si no hubiera sido por culpa de todos estos zanguangos, incluso sería el jefe de la oficina de correos de Granollers. Pero bueno, eso ahora a mí la verdad es que me importa poco. Me importa más mi salud que mi estatus profesional. Y viendo cómo está el mundo y el país, mi estatus profesional no me importa. Lo que me importa es evidentemente cobrar todo lo que me deben, que me jubilen de una puñetera vez y que se vaya a pastarla, ¿sabéis? Mi correo electrónico, mi teléfono, mi canal YouTube, el libro. Bueno, esto lo podéis ver en el enlace que he puesto en el anterior vídeo, en comentarios. Y ahí tenéis también por si queréis hacer alguna aportación de Bizum o ver mis otros canales de internet. Esto que os comento, ya lo he puesto en mi canal Telegram, pero lo que os voy a comentar en próximos vídeos, os voy a poner las noticias y las fuentes en mi canal Telegram. De paso, suscribíos. Poco más, llevamos casi media hora y ya os he leído la denuncia. Veis la gravedad del asunto, ¿no? Lo comprendéis, ¿no? Pues después de este vídeo, al que ruego evidentemente máxima difusión, copiando la famosa frase de Santi Royuela, deciros que, como os he dicho al principio del vídeo, se me ha aceptado la tramitación de la petición que he hecho a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo para que investiguen por qué se ha paralizado la investigación de mi procedimiento, de mi denuncia, mejor dicho, y por qué no se ha aplicado la suspensión de todo procedimiento contra mi persona. Que esto lo debía haber hecho la Unión Europea, por cierto, pero bueno, la delegación de la Fiscalía Anticorrupción de la Unión Europea en España no ha puesto ni el huevo. Como bien sabéis, le ha pasado el tema a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General del Estado se ha declarado incompetente y me dice que recurra a un tribunal ordinario, de justicia ordinario. Pero si recordáis, esto todo empezó porque en el juzgado de Granollers no me aceptaron la denuncia. Por eso lo mandé a la Unión Europea. Con lo cual te quiere meter en un bucle de locura, ¿no? Vuelvo usted a la casilla de salida. No, 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 no. Esto está ya en la Unión Europea, está fuera de vuestro alcance, señores gestores españoles. Está en el Comité de Peticiones, está en la Fiscalía Anticorrupción de la Unión Europea, que por cierto lo lleva una señora muy competente que fue fiscal anticorrupción en Rumanía y tuvo los santos ovarios, en este caso, de denunciar a su propio país. La expulsaron del gobierno y ella ganó un juicio desde la Unión Europea contra su propio país por daños y perjuicios y por impedir la investigación de la corrupción en Rumanía. O sea que en este caso no estamos hablando de una persona que pertenece a la Fiscalía Europea y que lo único que hace es tocarse las narices y cobrar un pastizal. No, es una señora que está trabajando, está ejerciendo su labor y como bien podéis ver en el Telegram, hace 3 meses salió una noticia en la que le preguntaba a la Fiscalía Anticorrupción en España cómo es que le habían llegado solo 2 casos, 2 delitos o 2 denuncias, cuando ella sabe bien que en toda la Unión Europea hay un montón de denuncias de todos los países y España no tiene pocas, por cierto, en la cola, y cómo es posible que le toquen tanto las narices, ¿no? desde España, porque hay otro tema relacionado con los contratos del hermano de Ayuso, pero bueno, eso es peccata minuta comparado con lo que os acabo de decir, de los contratos de las mascarillas, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema, y ya lo tratan en otros canales de YouTube. Con eso acabo, llevamos ya media hora, siento que haya sido tan largo, pero era importante lo que estaba diciendo, y atentos a los próximos vídeos donde os voy a explicar qué ha pasado con la petición, en qué fase de tramitación está, qué está pasando, mejor dicho, con Servicios Médicos de Barcelona y con mi denuncia ante la Inspección de Trabajo de Barcelona y alguna cosita más que os tengo que comentar y a ver si ya por fin hacen lo que tienen que hacer y me devuelven todos mis derechos, me permiten recuperar mi salud y ya os digo que me jubilen, porque la verdad, después de todo este martirio, yo ganas de representar a esa empresa, como que no tengo muchas. No sé si me explico. De salud tampoco, pero ganas,
es que me da palo, ¿sabéis? No sé si me explico, me da un poco de palo. Los palos que se van a llevar esta gente. Venga, un abrazo, muchas gracias por vuestra comprensión, por vuestros ánimos, que ya me han llegado ánimos debido bueno, el estado lamentable en que estaba en el anterior vídeo. Todo ayuda a mejorar y a por todas. Ya os voy explicando en los próximos vídeos. Abrazos y compartir, sobre todo compartir esto por todas partes.